Segunda ponencia de hoy será a cargo de Antonio José Rodríguez Hernández, que es doctor en Historia Moderna por el Instituto Universitario de Historia Simancas, Universidad de Valladolid, gracias a su tesis titulada Los tambores de Marte, el reclutamiento en Castilla durante la segunda mitad del siglo XVII, 1648-1700. En su etapa postdoctoral ha trabajado en las universidades de Almería, la UNED y ha sido visiting scholar en el University College Dublin de Irlanda. Dentro de la UNED ha ejercido varios puestos de gestión, editor de la revista Espacio, Tiempo y Forma, serie cuarta, Historia Moderna, desde el 2013 al 2019, secretario académico del Departamento de Historia Moderna del 2015 al 2017 y vicerrector adjunto a cargo de la divulgación científica, dentro del Vicerrectorado de Investigación e Internacionalización, del 2017 al 2018. Secretario de la Facultad de Geografía e Historia, del 2018 al 22, y director del Departamento de Historia Moderna desde el 2022 hasta la actualidad. Además, es coordinador del Máster Oficial de Historia Militar de España desde el año 2022. Sus investigaciones se centraron en el estudio del ejército de la monarquía hispánica en el siglo XVII. Ha sido galardonado con el Premio Ejército en Investigación, gracias a la monografía España, Flandes y la Guerra de Devolución, 1667-1668, en el año 2007. Ha publicado otras 3 monografías y más de 50 trabajos en revistas y publicaciones científicas sobre el reclutamiento de soldados, la guerra, la composición de los ejércitos, las relaciones entre los soldados y la población civil y la concesión de nobleza o la venta de honores y cargos. Y hoy pues viene a hablarnos de los asientos de provisión de género en los ejércitos de la monarquía en el siglo XVII. El papel del plomo de Linares. Así que muchas gracias, Antonio, y adelante. Buenos días a todos, en primer lugar. Y, lógicamente, de empezar agradeciendo gentilmente, la gentileza del Centro Asociado de Jaén por traerme aquí para que hable de esto a ustedes. Y, lógicamente, también, como debe ser de recibo, el Ayuntamiento de Linares pues, por financiar y patrocinar, en cierta manera, esta actividad. En primer lugar, he de asumir, para que ustedes lo conozcan, yo no soy ningún experto en la región, no soy ningún experto en minas. Realmente lo que soy más experto es en el ejército y, sobre todo, lo que necesita un ejército, para formarse, para combatir, para sobrevivir, ¿no? De ahí entra, dentro de esa materia, de formar un soldado, darle un vestuario, darle unas armas, es lo que entra, por así decirlo, el plomo de Linares, ¿no? De ahí que, pues realmente la pelotería, las pelotas, se llaman así porque tienen forma circular, lo veremos, que usa fundamentalmente el infante de la Edad Moderna, están formadas evidentemente por plomo. Y la gran zona productora de plomo no deja de ser Linares. En este sentido, realmente lo que voy a traer aquí es más bien una imagen de contexto. Sí que hablaré, lógicamente, de Linares, la importancia que tiene, pero va a ser una imagen más bien de contexto, sobre todo porque voy a intentar hablar también, mostrar un mapa, por así decirlo, de todos los asientos de carácter militar que necesita la monarquía en la Edad Moderna, especialmente en el siglo XVII, y ver qué papel juega, por así decirlo, Linares y qué se diferencia en los asientos que están sellados aquí, por así decirlo de alguna manera, con respecto, de otra provisión de géneros en otros asientos, en otras localidades. Realmente, por establecer más contexto, por así decirlo, realmente este proyecto, el proyecto que aquí, entre comillas, presento, pero es una parte de mi investigación relacionada con un grupo de investigación, el Contact State Group, que se centra más bien, sí que es cierto, en el siglo XVIII, yo soy el raro, el que se encarga del XVII, y que realmente nos interesamos, somos una serie de personas de muchas universidades españolas, también algunas extranjeras, que nos dedicamos a estudiar, por así decirlo, los diferentes géneros que necesitan los ejércitos de la Edad Moderna y ver un poco la impronta y la importancia que tienen, ¿no? Porque cuando estudiamos algo de este tipo, no solo nos interesan las fábricas, nos interesa también esa implicación social, nos interesan los asentistas, los financieros, nos interesan en general, una historia comercial, una historia también industrial y una historia también en general militar. No tanta bélica, pero sí militar, ¿no? Sobre todo porque hay que darse cuenta de que, claro, el Estado es el contratante. El Estado es el que, en el fondo, especialmente en la Edad Moderna, va a financiar, entre comillas, y va a protagonizar, distintos
proyectos de renovación industrial muy importantes, especialmente en la península, ¿no? Hay un poco, pues bueno, el encaje que tiene, por así decirlo, esta ponencia. Y a ese respecto también me gustaría hablar un poco de, antes de nada, antes de empezar en faena, hablar un poco de qué fuentes utilizo, ¿de acuerdo? Realmente esta ponencia no está publicada todavía porque es es una investigación en proceso. Es una investigación en proceso que también tiene muchísimas dificultades, ¿no? Porque, como les comentaba, yo soy el encargado un poco del siglo XVII, debido a que no hay muchas personas que trabajen estos temas, pero sobre todo el problema que tenemos para el siglo XVII, al contrario de la racionalización borbónica que será en el siglo XVIII, es el hecho de que, bueno, pues las fuentes que disponemos tienden a no están inventariadas realmente. Y básicamente lo que significa eso, que cuando uno abrimos un atillo de papel, un legajo, en un archivo histórico, fundamentalmente el Archivo General de Simancas, pues realmente no sabemos muy bien qué nos vamos a encontrar. De ahí un poco que en muchos casos tengamos que estudiar, aunque nos interese un solo caso, tengamos que estudiar todos, porque realmente como no están colocados tienes que abrir uno tras uno de los legajos, ¿no? De ahí que cada vez más me esté interesando, poco a poco, ir avanzando en este proyecto, que básicamente lo que pretende es saberlo todo, entre comillas, ¿no? Cómo se armaba un soldado, qué arma recibía, de dónde venían las balas, por así decirlo, dónde venía la pólvora, etcétera, etcétera. Todo lo necesario, por así decirlo, para combatir. Ciertamente las fuentes son muy dispares, ¿no? Y nos dicen cosas diferentes, ¿no? Por un lado tenemos las cuentas, que son atillos de papel, bueno, incorregibles, en el sentido de que son muchas veces ni las cuentas, como se nota que no había calculadoras, y las cuentas nunca terminan de coincidir. Son una materia prima bastante interesante, pero bueno, a veces un tanto confusas. Luego, lógicamente, tenemos los acuerdos firmados por las asentistas, que nos dan una información bastante precisa. Tenemos muchos acuerdos firmados por las asentistas de Linares, por ejemplo. Tenemos también de las visitas a las fábricas o a los asentistas, que nos dicen de manera in situ qué es lo que tenían, qué cantidad de material, cómo lo trabajaban, etcétera, etcétera. Y luego también otra documentación administrativa fundamentada en el uso de cartas, de corregidores o de otros aspectos que nos hablan un poco de esas necesidades. Pero antes de todo esto, y antes de implicar un poco dónde estaba Linares en todo este entramado, vamos a hablar un poco de la industria bélica, especialmente a inicios de la moderna. En la sesión anterior nos han hablado un poco de lo que es, pues, los inicios, por así decirlo, de esa metalurgia, no sé cómo definirla, esa minería en el Imperio Romano. Pero lo que yo me he quedado de ello es que, bueno, que en el tardo imperio la minería, pues tienes, digamos, un bajón importante. Hay un poco que cuando vamos a hablar un poco de la minería, tanto de Linares como de otros elementos, de cara a la Edad Moderna, nos vamos a dar cuenta de que, bueno, estaba, especialmente en el caso de Linares, estaba en puro retroceso. De hecho, Linares empieza a ser importante de cara un poco a la minería a partir más bien de la última mitad, de las últimas décadas del siglo XVI, que es cuando, curiosamente, la población de Linares empieza a aumentar. Es una villa en ese momento, y sí que es cierto que vamos a ver un aumento progresivo de la población que hay en Linares, ¿no? Pero hasta el momento, incluso a veces las fuentes nos dicen que parece que se ha olvidado esas minas y ese uso de esas minas de manera más importante. Pero ahora vayamos, insisto, a lo que es el siglo XVI. ¿Qué problema tenemos cuando nos hacemos la pregunta muy básica de qué ocurre en el siglo XVI y qué ocurre con, digamos, las grandes industrias militares, ¿no? El problema fundamental, el único que ha estudiado estos temas es el profesor inglés Tony Thompson. Básicamente el problema que tenemos para el siglo XVI, a pesar de ese siglo de oro, el hecho es que, bueno, claro, España, ¿dónde combate? Combate en Flandes, combate en Italia, combate en otros lugares, por así decirlo. El problema es que realmente la industria bélica española es bastante limitada. De hecho, hay muchas veces que se tienen que importar casi todos los géneros, porque, bueno, como las guerras se combaten fuera, realmente las armas, por ejemplo, de Italia muchas veces vienen de Milán. Las armas que hay en Flandes, de los tercios de Flandes, ¿dónde se hacen en ese momento? Se hacen especialmente en Lieja. Es decir, como no hay una industria o un entramado industrial muy importante, en gran medida por esa deslocalización un poco de la guerra, ¿no? Hay un poco ¿qué es lo que nos encontramos especialmente en esta época, en el siglo XVI? Pues que faltan muchas cosas. Y sobre todo porque, en el fondo, uno de los problemas fundamentales es que no hay demanda. Es decir, cuando tienes pocos soldados realmente profesionales en la península, pues la demanda ha caído demasiado y realmente la industria bélica no tiene ningún tipo de sentido, por lo menos en un entramado suficiente para ser rentable, ¿no? De ahí un poco que además eso se junta con algunos hechos, la falta especialmente de personal técnico capacitado y especialmente la falta de algunos productos sensibles, ¿no? Falta cobre, falta estaño, falta azufre, por ejemplo. Luego se van a ir corrigiendo ese tipo de problemas y realmente por eso en general se tiende a importar en España.
Un elemento muy clave, por ejemplo, la guerra de las Alpujarras, la sublevación de las Alpujarras, ¿qué es lo que nos encontramos en esa coyuntura? Pues curiosamente que no las fábricas locales, por así decirlo, todavía las armerías vascas no han pegado ese acelerón, y lo que nos vemos fundamentalmente es que la sublevación, realmente solo 6.000 de los 32.000 arcabuces requeridos se hacen en España. Es decir, el resto se tiene que traer de fuera. Se trae fundamentalmente de Italia, pero también de Flandes, en cierta manera, ¿no? O incluso en este momento, para la guerra de las Alpujarras, los 6.000 quintales de plomo que son necesarios para hacer las balas se traen de Flandes, por ejemplo. Es decir, ¿qué problema hay? Pues todavía no hay una demanda fuerte, que no ha quedado una industria. Y aparte es una industria, pues, demasiado poco controlada por el Estado. De ahí un poco que lo primero que va a hacer después de estas deficiencias Felipe II, en la década de los 80 y 90 fundamentalmente, es intentar supervisar la producción en general de todas las materias que tengan que ver un poco con la guerra, a través de la instalación de esa Capitanía General de la Artillería, ¿de acuerdo? Un capitán general de artillería que en el fondo pues, es una figura que domina, entre comillas, toda la península, pero que tiene a su cargo muy poco personal. También hay que darse cuenta. Pocos capitanes generales tienen tan poco personal a su cargo, ¿no? Se van a tomar bastantes decisiones de cara un poco a racionalizar la industria, a mejorarla, por así decirlo. Se van a supervisar calidades materiales y, sobre todo, pues se van a crear diferentes figuras tenientes en algunos puntos clave, ¿no? Por ejemplo, Burgos, Pamplona, Málaga y Barcelona. A este sentido, por ejemplo, hay que darse cuenta que en Burgos, ya desde tiempos de los Reyes Católicos, había creado una escuela de artillería. Incluso esa escuela de artillería se hacían cañones, unos cañones de manera muy artesanal, todo sea cierto. Incluso había pólvora, se fabricaba pólvora en Burgos. ¿Qué es lo que pasa? Que la frontera no está en Burgos. Y aunque sea una instalación real, en un castillo real, pues esa se va a terminar deslocalizando hacia especialmente Pamplona, por ejemplo. Málaga se sigue utilizando y Barcelona también. Y en las décadas, fundamentalmente, ¿qué es lo que se pretende en esas décadas de 1570-80? Una especie de autarquía, digamos, peninsular. Es decir, ¿qué se pretende? Que se pueda sacar de España, por así decirlo, todo lo necesario si hay un conflicto, ¿no? De hecho, esa autarquía nos la podemos preguntar, esa pregunta, si se consigue, nos lo podemos hacer en largo recorrido. Porque esa autarquía sí que se termina consiguiendo antes de un poco, bueno, después de lo esperado, todo sea cierto, pero se termina consiguiendo en el reinado de Carlos II, curiosamente. Algo que, bueno, se van a basar un poco también los Borbones en ese, digamos, ese entramado previo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre especialmente en esas décadas finales del siglo XVI? Fundamentalmente es el aumento de la demanda real, por así decirlo, de géneros de todo tipo, desde armas como pues, el plomo, pólvora fundamentalmente, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que también va a ocurrir? Que cada vez hay más consignaciones económicas que van a fijarse, digamos, en esas fábricas reales, por llamarlo de alguna manera, esos asientos que producen ese tipo de género de carácter militar, ¿no? Hay una mayor normativa, incluso se traen extranjeros para mejorar, digamos, la producción, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la fábrica de pólvora de Burgos que les he mencionado se va a trasladar a Pamplona. Tiene mucho más lógica, donde hay, digamos, una demanda militar. O incluso se traen extranjeros y se crean nuevas fábricas, por ejemplo. El caso, desde mi punto de vista más interesante, son los hornos de Leganés. Es decir, en la España de la Edad Moderna, hasta 1700 realmente solo había 6 altos hornos. De toda la geografía peninsular solo hay 6 altos hornos. 4 de ellos se van a quedar en Liérganos. Uno en Molina de Aragón, bueno, no exactamente en Molina, que luego se va a destruir, y otro en Eubi, pero muy a finales del siglo XVII. Es decir, hay muy pocos altos hornos todavía en ese momento. Luego, ciertamente, se crean nuevas regulaciones y es la llegada especialmente en la época de Olivares de los llamados asientos. Para que no sepa lo que es un asiento, en el fondo no deja de ser una especie de contrato público. Es decir, con un pliego de condiciones, un particular se encarga de proveer al rey toda una serie de elementos que necesita. Generalmente se ve vinculado eso al dinero, pero también, por ejemplo, a todo género militar. Es decir, con un particular lo que se contrata a la corona es, por ejemplo, que un particular entregue 3.000 quintales de plomo en Linares a cierto precio por una época, por un periodo estipulado. Por ejemplo, es el típico asiento que se enmarca en Linares en estos momentos, ¿no? Sobre todo también, ¿por qué? Digamos, sí que hay muchos debates a ese respecto de por qué vía asiento, por qué no administración real. Y realmente una de las cuestiones de por qué se hace vía asientos, vía particulares, es porque se necesita una menor administración real. Es decir, no es un retraso, como a veces, especialmente en la década de los 80 del siglo pasado, algunos historiadores hablaban, que claro, la delegación de la autoridad del rey a cargo de estos asentistas era algo muy negativo. Yo realmente no opino tanto como eso. En el sentido de que, bueno, muchas veces esto no tiene nada que ver con la calidad. La calidad y oficiales reales que controlan la calidad. Lo que pasa es que la infraestructura real realmente queda muy limitada y, bueno, pues se ahorran también, en cierta manera, es algo mucho más flexible para, digamos, la administración real. En el sentido de que, debido a que tienen muy pocos fondos que poder actuar,
digamos, el sistema de asientos hace que, bueno, pues elimine, digamos, un asentista cuando le interesa, mientras que la administración real no deja de tener, digamos, unos costes más elevados y, sobre todo, es una infraestructura que es de por vida, por así decirlo, ¿no? Y ahora vayamos un poco a una imagen fija que les voy a mostrar ya de la década bueno, ya de 1659, cuando se hace, esto es un mapa diferente, es realmente la metalurgia en la época moderna, fundamentalmente en el siglo XVIII, pero bueno, es un mapa bastante válido, ahora les mostraré algunos elementos. Y ahora, en base un poco a la documentación que tenemos sobre un mapa de todos los asientos de carácter militar del año 1659, les voy a mostrar los principales asientos, ubicándolos también, como no, donde estaba Linares. Realmente, uno de los más importantes no deja de ser la pólvora. El problema de la pólvora es que, bueno, sí, ciertamente la pólvora tiene un elemento recreativo, no vamos a engañarnos, pero bueno, la pólvora en el fondo es un elemento muy militar, de ahí un poco que sea una necesidad muy básica de los estados, ¿no? Aparte de, claro, también hay que darse cuenta que, al contrario que las balas, por cierto, que bueno, no se estropean en un almacenaje, la pólvora sí. De ahí un poco que la pólvora sea un elemento bastante necesario. Aparte de que, en general, en España va a ser deficitario, digamos, la producción de pólvora y, en general, se traía de fuera, ¿no? De ahí un poco que veamos unos asientos de pólvora, a veces muy pequeños, otros más grandes, ¿no? Un asiento de pólvora en Navarra, otro en Orihuela, un muy pequeñito en Sevilla relacionado con la Armada, no voy a hablar de ello, y, por ejemplo, el asiento general de pólvora de Castilla, que es interesante, ¿por qué? Porque vamos a ver cierta vinculación entre ese asiento de pólvora general de Castilla, que son bastantes quintales, se aprovechan de los salitres y, bueno, del azufre de la mina de Ellín, especialmente está muy vinculado a Murcia, especialmente a Cartagena, Granada, Málaga y Alcázar de San Juan, fundamentalmente Alcázar de San Juan. Luego veremos la vinculación con Linares y luego el asiento de Pueymo de Linares. En ese momento, estamos hablando de 1659, hablaremos más de estos asientos, son 3.000 quintales anuales. Incluso aquí tenemos el coste, son 40 reales y medio en pasta. La diferencia del producto en pasta o en balas, es decir, es más caro en balas porque hay que trabajarlo, por así decirlo, pero en general la monarquía lo que quiere, prefiere la pasta. Luego veremos por qué prefiere la pasta al respecto un poco de las balas. Y luego otro elemento crucial es, por así decirlo, la cuerda. ¿De acuerdo? La cuerda no es la cuerda que entendemos nosotros, sobre todo porque a veces hay que darse cuenta de que todavía en esta época, aunque ya se conoce en la segunda mitad del siglo XVII, digamos, el sistema, una pistola puede ser, tiene un sílex y puede hacer el efecto, la chispa que necesita, las pistolas de chispa, para que me entiendan, de pedernal, ¿vale? Realmente, todavía en esta época, muchas armas de fuego lo que necesitan es una pequeña cuerda que está tratada para que se combustione muy despacio para hacer fuego en el oído de un cañón o en el oído, por ejemplo, de un arcabuz, ¿de acuerdo? De ahí un poco la importancia de la cuerda. Luego tenemos los asientos de artillería, ¿de acuerdo? Artillería de bronce, fundamentalmente en Sevilla. Artillería de hierro colado, fundamentalmente Liérganes, que ya he hablado de ello. Es muy importante esa artillería. Y luego también dentro de esa fundación de Liérganes, que es unos altos hornos de verdad en España de este momento, tenemos fundamentalmente un subproducto que son la balería, es decir, las balas de cañón, que en el fondo no dejan de ser un subproducto dentro de los cañones, ¿no? Luego, bueno, bombas, granadas, Molina de Aragón. Y ahora vayamos al problema. ¿Qué ocurre en la monarquía hispánica, especialmente en la década de los 30-40 del siglo XVII? Bueno, lo que ocurre fundamentalmente es que llega la guerra por fin. 1735 es la guerra total con Francia, ¿de acuerdo? Dentro de, bueno, muchos se refieren a ella como, bueno, dentro de la propia guerra de los 30 años, ¿de acuerdo? Y luego, sobre todo, lo que ocurre ya después de 1735 es esa elevación de la presión fiscal, esa elevación de la presión militar y, sobre todo, ese año fatídico que es 1640 para la propia monarquía, en la sublevación de catalanes y portugueses. Es decir, la monarquía, en el fondo, hasta ese momento había gozado de bastante paz. Estaba en guerra continua afuera, pero en la península había gozado relativa paz. Hay muy pocas campañas militares, ¿de acuerdo? Realmente, para que se den cuenta, un dato concreto, 1613, realmente se necesitan poco más de 1.000 y pico armas en España. La demanda es baja, ¿de acuerdo? ¿Qué va a ocurrir después? Que eso se eleva exponencialmente, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que realmente a partir de 1630, la necesidad de armas de fuego, de armas blancas, de municiones, etcétera, etcétera, se eleva exponencialmente por la guerra, sobre todo porque es una guerra interior. Es decir, no solo hay que combatir en la frontera pirenaica, después en Cataluña, sino también, por ejemplo, en todo Portugal. Hay un poco que, bueno, el número, por ejemplo, de armas se multiplica. De unos 1.000 y pico que se pedían a lo mejor en 1613 a 1635, 16.000 milicianos que deben ser armados. Es decir, cada vez hay una demanda mayor que también, lógicamente, afecta al plomo que se necesita.
¿de acuerdo? O, por ejemplo, también uno de los grandes problemas del momento es que no hay, por ejemplo, elementos técnicos, no hay armas que se manejan. Por ejemplo, aquí todavía pues, no se producen armas demasiado avanzadas con chispa, como son la carabina o las pistolas de caballería. Entonces, bueno, pues hay que traer especialistas, etcétera, etcétera, ¿no? No voy a hablarles de todo esto, sino simplemente para que vean unas magnitudes bastante importantes a través de la documentación del aumento real de la demanda, que lógicamente uso las armas porque es lo más interesante para que se vea la producción, lo que se necesita, esas necesidades y un poco las capacidades que se empiezan a crear, ¿de acuerdo? Que eso lo veremos después. Es decir, sí que hay problemas técnicos que se empiezan a agregar especialmente a la fabricación de armas, se traen maestros armeros o maestros de armería. Por ejemplo, en Milán, en España, se van a establecer las fábricas de Tolosa, de Tolosa, ¿de acuerdo? En las ferrerías vascas, que lo que hacen es, por ejemplo, las armaduras, ¿de acuerdo? Hablaremos a lo mejor, si nos da tiempo, un poco de ello. Básicamente lo que va ocurriendo es que la producción se va ajustando a la demanda, exponencialmente. Es decir, si antaño se podían producir muy pocos miles de armas en las ferrerías vascas, lo que vamos a ver fundamentalmente a partir de las décadas centrales del siglo XVII es que esa producción se aumenta. Se aumenta la demanda, se va aumentando progresivamente esa producción. No quiero hablarles de magnitudes, estamos hablando de varios miles de armas anualmente que incluso se van elevando a lo largo del siglo XVII. Como les he dicho ya, incluso a finales de la década, a finales del siglo XVII, en el reinado de Carlos II, lo que ya vamos a ver es que no solo se pueden algunos años crear más de 15.000 arcabuces y más de 10.000 mosquetes, sino que incluso, por ejemplo, ya empieza a establecerse los llamados fusiles, ¿de acuerdo? Simplemente magnitudes para que vean y un poco datos. Y ahora vayamos al plomo, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a ver un poco de esa demanda que ya les he ido mostrando, esa década de los 30, 40, 50, vamos a ir viéndola un poco, por así decirlo, a lo que es la valería, lo que es esas pelotas de plomo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre fundamentalmente? Que hasta la década de 1630, fundamentalmente lo que tenemos en España, debido a que hay poca demanda y que generalmente los sitios donde se necesita esa valería son fundamentalmente costeros, lo más económico, lo más barato para el rey es importarla. Además, se aprovechan flujos comerciales y, sobre todo, pues, por ejemplo, es muy conocido, se trae fundamentalmente plomo inglés, que es mucho más barato de traer, fundamentalmente, ¿por qué? Porque Inglaterra tiene las minas ya muy cerca de zonas costeras o incluso cerca de una fuente fluvial. Hay un poco que, por ejemplo, traer plomo, especialmente la zona cantábrica, que es la que más necesita todavía en este momento, es mucho más barato que, por ejemplo, llevarlo desde Linares. También hablaremos de transporte para que se den cuenta un poco las magnitudes, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Fundamentalmente, antes se traía fundamentalmente de Flandes, Inglaterra. La propia documentación lo dice hasta la década de 1650. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que a partir de esa época le aumenta la demanda y se empieza a ver el plomo de Linares muy positivamente porque incluso es más barato. El problema del plomo de Linares no está en el precio, está fundamentalmente en que la calidad a veces se dice que es peor que la inglesa, pero sobre todo está en el transporte a otras zonas de conflicto. ¿Y ¿qué es lo que vemos? En 1639, por ejemplo, vemos navíos ingleses llegan a Galicia y dejan miles de quintales de plomo, ¿de acuerdo? Pero sobre todo cuando vemos esa exponencial demanda, hay que darse cuenta que en esta época, pues en todo el frente catalán o incluso en toda la frontera con Portugal, pues tienen que crear pequeñas fortificaciones, algunas mucho más grandes, que necesitan pelotería, necesitan balas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues cada vez se llama, por así decirlo, se va creando en el futuro se creará, un asiento, pero a partir de la década de los 40, antes lo que se crea es pequeños contratos para, esa demanda. Pero incluso vemos plomo en pequeñas fortificaciones o en lugares como pueda ser Navia, La Armada, Carvajales, en Zamora, etcétera, etcétera. Es decir, esa extensión de la demanda hace que el plomo sea visto como un elemento crucial y que el rey vaya y pretenda, acapararlo, ¿no? Ahora hablaremos un poco más de eso. De hecho, en general, pocas veces se habla en la documentación de problemas de suministro de la provisión de plomo. Salvo en momentos muy puntuales, ¿de acuerdo? De hecho, uno de los momentos más puntuales, curiosamente, es una carta de don Luis de Haro. Para que la gente que no le conozca, don Luis de Haro es uno de los válidos menos conocidos de Felipe IV. Don Luis de Haro, en una carta fechada en Mérida, en el año 58, nos dice que, está montando un ejército para liberar Badajoz y después para intentar conquistar, la plaza de Elvas portuguesa, y realmente lo que dice Luis de Haro es que me hallo con menos plomo del que fuera conveniente. Y lo que pide es que Linares empiece a proveer de una manera más importante. De hecho, por ejemplo, en esta época solo tenía el ejército de Extremadura 260 quintales de plomo, lo cual es poquísimo. Pero aquí llega un poco lo que
hizo Linares un poco para esta provisión de plomo para la monarquía. Fundamentalmente todo va a cambiar en Linares con la aparición de este personaje, ¿no? Que es Diego Felipe de Cuadros. Es un personaje no demasiado conocido, la verdad, aunque sí que hay algo de literatura respecto sobre él. Es una persona sentada realmente todavía en este momento, al principio, en Sevilla, y es una especie de inventor, entre comillas, calificado como un inventor, ¿de acuerdo? En el cual, bueno, pues tiene un horno, será el futuro horno castellano, que en el fondo hace la transmutación de los alcoholes en los hornos e ingenios, ¿no? Es decir, a través de un sistema nuevo, por así decirlo, aunque bueno, creo que ya era conocido en el fondo, revoluciona un poco la minería, entre comillas, o más que la minería, la producción y la capacidad de producción de Linares, ¿no? Instalando, digamos, unos nuevos hornos aquí en la región. De hecho, por ejemplo, él lo que está interesado inicialmente no es el plomo. El plomo es un subproducto. Lo que le interesa especialmente es la plata y el cobre. Algo clásico, digamos, del pasado. De hecho, cuando se le dan 40 años de privilegio a este Felipe de Cuadros a ese respecto, 40 años después, o un poco más, se establece esa casa de moneda de Bellón en Linares. Algo que no deja de ser curioso, ¿no? Realmente, además, lo que se produce, bueno, es que se aprovechan las minas. Hay bastantes minas de plomo en toda la región de Linares, Baños y Vilches. Y realmente lo que se va a crear a partir de 1646, un poquito después de que llegue el pico de necesidad, es un estanco del plomo. Los estancos, en el fondo, lo que hacen es, como ocurre con el estanco de la pólvora, es intentar proteger, entre comillas, a los asentistas, ¿no? Para que tengan un mayor control de la producción por parte del rey y, además, sobre todo, que el rey obtenga unos beneficios económicos, ¿no? Se establece un estanco del plomo y hay un administrador, digamos, de las minas único para Linares, Vilches y Baños, ¿no? Aparte, se crea una nueva renta del alcohol y del plomo y, además, incluso a partir de 1645-46, en Linares se crea ese gremio de los 300 plomeros que conocemos gracias a los estudios de Belinchón, ¿no? Es decir, además, son 300 personas habilitadas para todo tipo de, digamos, tanto la minería como el tratamiento del plomo, en un afán regulatorio, pero también todas estas personas, al igual que, bueno, ellos y, por ejemplo, la gente que trabaja en el asiento, se les guarda unas preeminencias y, digamos, sobre todo de carácter fiscal y militar, y sobre todo, pues, que tiene unos beneficios de carácter, bueno, de todo tipo, ¿no? Fiscales, jurídicos, etcétera, etcétera. De hecho, curiosamente, a principios del siglo XVIII, cuando tenemos, digamos, un vecindario de Linares, curiosamente, más de la mitad de la población de Linares, digamos, estaban privilegiados, ¿no? Digamos, estaban marcados de alguna manera en algún privilegio de carácter jurídico, como estos centros plomeros o incluso los trabajadores de las fábricas, ¿no? Lo que indica bastante la importancia que tiene todo ello en la comunidad de Linares, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, esa cédula concediendo a la facultad Diego Felipe de Cuadros, vecino de Sevilla, por 20 años, para usar ingenios y hornos que transmutan el alcohol en plomo, ¿no? Algo que se concedió por la corona y que está registrado en sus libros de minas del año 45, ¿no? Él nos habla un poco, voy un poco mal de tiempo, pero bueno, él nos habla un poco de esa villa de Linares, bueno, de esa aprovechación, de esa transmutación, de los alcoholes, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, Diego Felipe de Cuadros no deja de ser una persona bastante importante dentro de ese inicio, digamos, de aprovechamiento importante de lo que es el plomo de cara a los asientos de la monarquía. Y ahora vamos a ver un poco, contextualizar esas balas para el rey de España. Es decir, ¿para qué se usa ese plomo de Linares, ¿no? Creo que es importante entenderlo para saber un poco en qué se emplea, ¿no? Y aquí tenemos una imagen, además, curioso, porque les voy a mostrar bueno, esto es el asalto a la ciudad de Luxemburgo de 1684 por parte de Francia, ¿no? Ahora veremos también por qué les he mostrado eso. Bueno, aquí tenemos básicamente lo que es necesario para armar 2.000 bocas de fuego. Bueno, hablamos de bocas de fuego, es decir, 2.000 soldados armados con un arma portátil de fuego, para que me entiendan, ya sea arcabuz o mosquete. Realmente lo que se necesitan, teóricamente, son 500 quintales de pólvora, 800 quintales de plomo. Esta relación es un poco más proclive a que tenga más plomo que en otros momentos, y 150 quintales de cuerda. Eso es más o menos lo que en un momento, en 1665, se considera para esas 2.000 personas con un arma de fuego. Claro, aunque sea una imagen más anterior, aquí tienen una imagen, no sé si se nota dónde estoy apuntando, bueno, aquí tienen una imagen típica del principio del siglo XVII, de lo que es, en concreto, pues un arcabucero con, digamos, todo el arma del momento, ¿no? Si se dan cuenta, tiene la mecha,
que es lo que les contaba aquí, con el humo que se ve, ¿verdad? Y luego aquí no se ve muy bien, pero aquí tienen la pólvora fina, un instrumento para guardar la pólvora más gruesa, y aquí, no sé si se dan cuenta, es la bolsa de balas, ¿de acuerdo? Yo les explicaré cómo las balas realmente, el uso de las balas por parte de plomo, lo que se hacían es fundamentalmente unos moldes ya más industriales o incluso en campaña, en un fuego normal, pues se fundía el plomo en barras para conseguir las peloterías, que son estas de aquí, estas pelotas, ¿no? De hecho, aquí ven, digamos, es un molde metálico que está sacado de la arqueología submarina, es decir, esto se encontró en un barco, ¿de acuerdo? Y generalmente lo bueno que tiene el plomo es que se le calienta a 300, no recuerdo ahora la cantidad, y, digamos, pierde esa solidez y, digamos, que es el metal mejor para que en campaña, por así decirlo, digamos, se puedan hacer balas, pelotas, ¿no? También incluso aquí tenemos unos recreadores, como tienen aquí, si se dan cuenta, un molde de balas, ¿no? Sí que es cierto que a veces dejaba una rebaba, la bala, pero en general suelen ser balas bastante redondas y además se usa mejor el plomo para las balas, fundamentalmente las balas personales, sobre todo porque, bueno, tiende a romperse menos. Es decir, aunque se puede deformar, pero se rompe menos, también genera menos daños en el cuerpo humano si se tiene que extraer, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí les vuelvo a mostrar una imagen del sitio de Luxemburgo para que se den cuenta un poco qué es lo que se podía gastar, para que vean un poco en conjunto, ¿no? Aquí tenemos el consumo de materiales durante el sitio de Luxemburgo, sitiado por las fuerzas de Luis XIV. Los españoles estaban, digamos, ahí dentro. Entre ellos, hay varias unidades, alguna reclutada en Andalucía, por cierto. Y realmente, si se dan cuenta, esto es lo que había antes del asedio y esto es lo que queda tras el asedio. Uno de los gastos mayores, si se dan cuenta, son las balas de plomo. Es decir, las balas de cañón sí que es cierto que hay que matizar que son generalmente de hierro, pero las balas de plomo, digamos, la balería, la pelotería de las armas portátiles, digamos, pasan de 91.500 libras, resumiendo, a 36.000. Es decir, se han gastado 2/3 partes, digamos, de la balería, de un poco que les indique pues ese consumo. Aquí tienen también pues un poco lo que sea una bala de un mosquete del momento, ¿no? Una es de arqueología subacuática, de ahí un poco que esté bastante más estropeada, ¿no? En el fondo son unos 17, entre 10 y 17 milímetros, de media 13-14 milímetros, dependiendo un poco de lo que fuera. Y ahora hablaremos un poco de los factores materiales de los asientos relativos, por así decirlo, a lo que es Linares, ¿de acuerdo? Es una documentación un poco más agreste, para que me entiendan, muy numérica, pero que nos pone un poco en colación quiénes fueron los principales asentistas, cuánto se trabajó, por así decirlo, en Linares, etcétera, los precios, etcétera, ¿no? Aquí tenemos una especie de resumen de lo que voy reconstruyendo en los asientos de Linares del siglo XVII, ¿no? Si se dan cuenta, el personaje más interesante, el principal, es Diego Felipe de Cuadros, ¿no? Que va a mantener la provisión, además, a un nivel anual bastante elevado, de 4.000 quintales al año. Fíjate, incluso cuando se va Diego Felipe de Cuadros, lo que se puede producir al año realmente son 3.000 quintales, ¿de acuerdo? Es decir, es un precio bastante económico que va fluctuando con respecto un poco a la época y realmente lo que vamos a encontrar un poco en los principales asentistas es algo muy curioso, ¿no? Todos los análisis que se han hecho especialmente de los asentistas de la monarquía es que muchos de ellos son o comerciantes o financieros. Realmente el caso de los asentistas de plomo no coincide bastante. Esa precisión que se ha hecho especialmente para el siglo XVIII por González Enciso, porque realmente muchos de ellos son desconocidos. Muchos son realmente vecinos, incluso de Linares, y hay gente que no sabe muy bien por qué se mete. Son vecinos de la corte y hay otros que realmente no sabemos muy bien por qué se ofertan a controlar el asiento de Linares. Especialmente el caso que a mí más me sorprende es el último de esa lista, de Antonio Sánchez de la Madrid, que es un caballero de Santiago, vecino de Madrid, aunque es de origen cántabro, y que es teniente general de la artillería del partido de las 4 villas de Costa. Este personaje no solo controla el asiento de Linares, sino que también controla el asiento de Pólvora, ¿de acuerdo? Algo bastante curioso. Y realmente lo que vamos a ver es que, muchos de estos asentistas, sí que tienen que ver, son arrendatarios de los derechos reales de minas de este partido, de aquí, y uno de los grandes problemas que vamos a ver, con ese asterisco, no sé si se dan cuenta en la lista que hay un asterisco, es el hecho de que muchos de ellos no acaban la provisión que tienen. Es decir, el asiento tiene un marco regulatorio de unos años, a veces la monarquía puede entender que sean 10, muchas veces son 3, 4, 5, depende un poco, pero curiosamente muchos de ellos no terminan, ¿de acuerdo? Es decir, la monarquía al final, en un año o dos, se da cuenta que no tiene, el asiento no está funcionando y realmente lo que hace es volverle, a pactar.
El sistema de asientos es un sistema muy particular. Generalmente muchos de ellos tenían que tener pues, alguna persona vinculada a la corte o incluso al general de la artillería, que dominaba un poco la provisión, y generalmente pues, era a la baja. Es decir, se admitían ofertas y la oferta, como ahora es un contrato público, y la oferta más barata es la que se lo llevaba. Generalmente, en muchos casos, incluso estaba por debajo, por así decirlo, de la oferta del mercado. Es decir, ¿por qué vendía un asentista, digamos, el producto al rey por debajo de la oferta de mercado? En muchos casos porque obtenía, a cambio, distintas contraprestaciones, de mucho tipo, ¿de acuerdo? En el caso jurídico, muchos asentistas pues, obtenían de todo su personal, era liberado de cargas municipales, era liberado de reclutamientos, tenía paso franco para ciertas cosas o incluso la capacidad de vender su producto, digamos, al conjunto de una manera más libre, ¿no? Digamos que hay muchas contraprestaciones por las cuales asentistas de muy diverso índole realmente hacen este tipo de cosas, ¿no? Realmente lo que vamos a ver fundamentalmente en los asientos que, especialmente después de la marcha de Felipe de Cuadros, tiene una continuidad muy limitada, ¿no? Si se dan cuenta, Bautista Bernardo, que es un tesorero del Consejo de Indias, que se mete a este negocio y no conocemos más negocios, solo aguanta 2 años. Juan López Gómez aguanta muy poquito. Es decir, hay una continua, continuos problemas para que estos asentistas terminen el periodo, ¿no? Y, de hecho, lo que vemos, por ejemplo, en la década de los 60 es no solo conocemos que se trae plomo de fuera, sino que incluso lo que vemos es que el asiento marcado por estos 3 personajes, Isabel de Ruy Pérez, Martín de Artaga y Juan Cerón, que son arrendatarios de las minas, parte, digamos, se trae del Cantábrico. Bueno, es importado por los puertos del Cantábrico. Y al respecto de producción, es decir, es curioso que la producción en 1740 sea prácticamente la misma que estos asientos. Es decir, la producción que se conocía son 12.000 arrobas de plomo. Es decir, son 4 arrobas cada quintal, es prácticamente 3.000 quintales. Es decir, no se ha movido demasiado la producción al respecto un poco de lo que es el siglo XVII al siglo XVIII. Y aquí tenemos, en base a lo que, digamos, el dinero que recibió Felipe de Cuadros en 1655, de dónde viene el dinero que se emplea, digamos, para pagar este asiento, ¿no? Un elemento muy importante, indispensable, son los derechos del alcohol de las minas, ¿de acuerdo? De toda esta región. ¿Por qué? Porque era el elemento más cercano que se puede sacar y que muchos de estos, digamos, asentistas eran incluso arrendatarios o tenían buena relación, ¿de acuerdo? Es importante, pero no es suficiente. De ahí un poco que, por ejemplo, en 1655, aparte de los millones de linares, que lógicamente están muy cerca para poderlos cobrar, también tienen derecho al primer y el segundo 1% de las rentas de azúcares de Granada. Es decir, generalmente se buscan rentas reales que se emplean, digamos, en la provisión. Pero uno de los grandes problemas que van a tener los asentistas, y la queja continua en la corte, es el hecho de que, claro, que la monarquía no está pagando. Es decir, que muchas veces los asentistas, también hay que darse cuenta, no son, bueno, aunque alguno seguramente quería tener muchos beneficios, muchos de ellos en el fondo están adelantando el dinero a la monarquía. Hay un poco muchos problemas que tienen ellos para pagar y la monarquía para conseguir que esa provisión salga adelante, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver, por ejemplo, un asiento incumplido, ¿de acuerdo? Que es el de Antonio Sánchez de la Madrid. Curiosamente, en este caso, pues conocemos que, como ya les he indicado, que era un personaje que no solo controla la provisión de plomo, sino también la de pólvora. Sí que es cierto que hay cierta interrelación entre la provisión de pólvora y la de plomo, porque hay varios asentistas, como también el propio Diego Felipe de Cuadros, que se van a encargar al mismo tiempo de ambos asientos, especialmente de lo que es la pólvora de Castilla. ¿Por qué? No lo sé. La verdad es que lo único que puedo lucubrar a nivel personal es que las rutas de provisión están muy parecidas, porque los salitres vienen, aparte de que muchas de la provisión se hace en Murcia, y muchas se hacen en el Alcázar de San Juan, parte digamos, de las carretas que van de un lado a otro, pues pasan un poco seguramente por Linares. Puede que tenga que ver eso en esa cuestión. Vamos a ver un poco de Sánchez de la Madrid, de este asiento, y básicamente lo que vamos a ver es que es el asiento típico, 10 años, y la provisión, pues realmente son 3.000 quintales al año. Es supuestamente asequible. ¿Cuál es el problema que tenemos? Bueno, sabemos incluso el conservador que tiene la villa, que es un regidor perpetuo de Linares. Tenemos incluso las condiciones, ¿de acuerdo?, que es fundamentalmente el control de las rentas locales. Y luego lo que vemos fundamentalmente es que él lo cumple. En un año la monarquía se ha dado cuenta de que, bueno, que realmente ha reunido una tercera parte, casi la mitad de lo que se le pide, ¿no? De ahí un poco que, bueno, se hace una inspección de lo que tiene la mina y realmente la problemática que se saca, aparte de más allá de que, bueno, hay un problema económico que es la crisis del vellón de 1680, de ahí un poco que las consignaciones no hayan llegado, es el hecho de que, bueno, pues sí que es cierto que el asentista dice que ha entregado algunas cantidades en Madrid que no son constatadas
digamos, la administración real. Pero bueno, lo que ocurre básicamente, el resultado final es que el asiento queda incumplido, al igual que el de pólvora, y bueno, pues la monarquía tiene que volver, digamos, a poner en circulación el asiento. Ahora vamos a ver también más documentación. Esos son los nombramientos por parte de los libios registros del Consejo de Guerra. Es una elaboración tediosa, sinceramente, de los nombramientos de cuestiones relativas a lo que es el asiento de plomo. ¿Por qué? Generalmente, ¿qué es lo que se nombra? Bueno, pues se nombra un administrador general de la fábrica de plomo por parte del asentista, pero también que controla por parte de la monarquía para controlar las calidades, etcétera, etcétera. Y luego también un juez conservador del asiento de plomo que medie, por así decirlo, también con lo local. ¿De acuerdo? Generalmente los jueces conservadores son personajes vinculados a toda esta región, fundamentalmente. ¿De acuerdo? Algunos de ellos, por ejemplo, son alcaldes del Hijosdalgo de la Chancillería de Granada. Otros, por ejemplo, uno de ellos es el conservador del asiento, es sargento mayor de las milicias del partido de Jaén, curiosamente, es decir, o a veces incluso son personajes vinculados a Linares, ¿no? Regidores, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos, por ejemplo, los administradores de la fábrica y quién está el asentista que está a cargo, ¿no? Algo muy curioso que nos sale es que el Diego Felipe de Cuadros, por ejemplo, en la década de los 50 se va a interesar con eso que les he dicho, ¿no? Que esos asientos, especialmente de pólvora, que en el fondo son mucho más lucrativos para los asentistas. ¿Por qué? Porque la pólvora fina, pues tiene un mercado bastante habitual, pesa poco, se puede transportar fácilmente, de ahí un poco pues todo ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Cuánto tiempo me queda? Vale, pues iba a hablar de las fábricas, ¿de acuerdo? Pero no voy a hablar de las fábricas de armas. Pero solo os voy a dar una comparativa. Cuando a veces hablamos de producción industrial tenemos que darnos cuenta, y yo siempre pongo el ejemplo de las fábricas de armas, de Plasencia de las armas y de Tolosa de las armas. ¿Por qué? Porque aquí, como vemos esa imagen, en el fondo, todavía en el siglo XVII y en el siglo XVIII está creado, el nivel industrial es bajo. ¿En qué sentido? En el fondo que son gremios, gremio cañonista, gremio de cajeros, de la caja que tiene el arcabuz, por ejemplo, de llaveros, la llave que usa. Y en el fondo, lo único que hay, especialmente en la fábrica de Plasencia de las armas, es un edificio donde la administración controla la producción. Pero todo lo demás, por así decirlo, está totalmente deslocalizado. En hornos, pequeñas producciones, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí les mostraba un poco el nivel de producción de las arcabuces en toda esta época. No me interesa, no voy a hablar de ello, simplemente mostrarle un poco esa imagen, ¿no? Aquí unas alabanzas. Y ahora voy a lo que, desde mi punto de vista, perdonen, puede ser más interesante un poco para esta charla, ¿no? Perdonen, en el fondo, como ven, me dedico más a las armas, es lo que más tengo avanzado, más que... Ahora ya está. Vamos a ver un poco del transporte ya para terminar, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el principal problema que les venía diciendo al respecto un poco del transporte? Bueno, pues el problema en sí, del plomo de Linares, pero también incluso las armas, es el transporte. Yo cuando estudiaba las armas personales, pues me daba cuenta de que, claro, parece muy problemático el transporte, especialmente por tierra. Lo bueno que tienen las armerías vascas es que están cerca, digamos, de un puerto. Se puede enviar por río, por así decirlo, en hacemillas a grandes puertos. Incluso vemos como este gran galeón, que es el Roncesvalles, está cargado hasta arriba de armas en 1660, ¿no? Pero claro, el transporte por tierra es bastante más penoso. Y ahora veremos el caso de Linares, no se preocupe. ¿Por qué? Porque en muchos casos, ¿qué es lo que hace la administración? Tiene que embargar carruajes. Y a lo mejor para las armas o para la pólvora es bastante más cómodo. ¿Por qué? Porque se pueden, las hacemilas, las mulas, pueden ir cargadas hasta los topes y, bueno, pueden, digamos, ir más ligeramente a ese transporte. Y la arroba cuesta unos 20 reales. ¿Cuál es el problema? Que para el plomo es bastante más pesado. No se pueden usar hacemilas, se usan fundamentalmente porque se envían lingotes en planchas, se usan fundamentalmente carros de bueyes. ¿Cuál es el problema? Bueno, cuando la demanda se polariza en un montón de sitios, en tierra adentro, para que me entiendan, y digamos que la producción pues, es más difícil de solventar, no porque no se produzca, que se produce, sino es más difícil de llevar. Por ejemplo, 300 quintales que se intentan transportar en Galicia en 1659, se necesitan 45 pares de bueyes. Es decir, es muy pesado la pólvora especialmente, y uno de los grandes problemas que tiene Linares en esta época es el transporte. Hasta que llegue el tren va a ser uno de los grandes problemas que tiene, digamos, la producción de Linares. No es una capacidad técnica, no es una capacidad, digamos, de producción, sino es una capacidad de transporte, ¿no? Por ejemplo, 1660, los portes a Extremadura, a Badajoz, del plomo de Linares, que además no pueden ir directamente, sino que tienen que bajar prácticamente hasta Sevilla y desde Sevilla volver a subir,
se consumen una tercera parte del total de los gastos. Es decir, se va consumiendo, por así decirlo, no solo un tiempo precioso, sino una cantidad de recursos importante, ¿no? De hecho, lo normal, luego veremos las rutas, es pues esos envíos más bien hacia Sevilla, hacia abajo, que no hacia otros lugares, ¿no? Incluso, claro, vamos a ver producciones, el envío de distintos quintales a Extremadura, pues es súper complicado. Generalmente lo que se hace es usar Cádiz como un elemento de redistribuidor. Se usa para las armas, se usa para la pólvora y también se va a usar especialmente, por ejemplo, para lo que sería el plomo. Se envían 6.000 arrobas en 1165 y cuesta el transporte es más barato, por ser Cádiz, son 6 reales, ¿no? Pero, por ejemplo, el envío en el año 65 de 500 quintales hacia Rodrigo cuesta 18 reales por arroba. Antes hemos hablado de quintal valía 22, o sea, es decir, estamos hablando de unas cantidades importantes de sobrecostes de un material, ¿no? Incluso, bueno, pues aquí tenemos más envíos, aquí tenemos pues una pelotería sacada de un pecio y hay un molde, si se dan cuenta, hay unos moldes de balas bastante más industriales, por así decirlo, que tienen ahí para poderlos hacer más. Aquí, por ejemplo, no solo vemos en este cuadro, en esta lista, los problemas de transporte, sino también un poco la producción y dónde se envía en esta época, ¿no? ¿Cuál es el problema? El Cantábrico, fundamentalmente. Es prohibitivo enviar de Linares al Cantábrico algo, especialmente por tierra. Generalmente o se envía a Cádiz para luego embarcarlo o muchas veces lo que se hace en el Cantábrico es comprarlo fuera, porque es mucho más barato. Y aparte porque hay muchas conexiones, digamos, económicas con mercaderes, especialmente de Flandes, Holanda o incluso de Inglaterra, ¿no? De hecho, hasta bien entrado el siglo 1670, casi todo el plomo se trae de fuera. Pero curiosamente hay un cambio. A partir de la década 70-80, ya el plomo en toda la península es el de Linares. Digamos, no hay muy pocas compras de fuera. Algunas son puntuales, pero no hay compras masivas, por así decirlo, del plomo. De hecho, por ejemplo, lo normal es que en 1964, por ejemplo, de Galicia se trae a Flandes, porque es que Flandes, llevar plomo por tierra a Galicia, con los montes y las montañas que tienes que atravesar, es básicamente prohibitivo, ¿no? De hecho, generalmente en Barcelona, los países de África, bueno, hay una demanda continua, no voy a verles un poco de eso, sino que realmente, bueno, pues es una demanda continua que se empieza, sí que se hace desde Linares y que evidentemente pues se cumple completamente, ¿no? De hecho, pues la mayor parte de los conflictos de las fortificaciones en toda la península tienen plomo de Linares en esa pelotería. Incluso la demanda de la Armada se cubre todo con lo que se produce en Linares, ¿no? Hoy tenemos una especie de flujos, fundamentalmente porque sí que es cierto que en algunos momentos se trae algo de plomo comprado en Nápoles, en la década de los 60, muy puntualmente, se trae fundamentalmente de Flandes o vía Inglaterra, ¿no? Como se dan cuenta en el mapa. Y realmente desde Linares se va redistribuyendo, a veces envía a Cartagena, pero bueno, el camino no es tan bueno como enviarlo especialmente a Cádiz. Incluso muchas veces vemos que ese plomo se envía a América con las armas. Es decir, no solo se va a distribuir, especialmente ya a finales del siglo XVII, no solo el plomo de Linares consigue cubrir toda la demanda nacional, sino que incluso se llega a exportar en cantidades pequeñas, digamos, a lo que sería América o lo que sería incluso algunas partidas que se envían a los grandes ejércitos, ¿no? Y aquí simplemente, bueno, pues también el plomo se usa en la Armada para emplomar los buques, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el plomo en pasta que se usa en varios buques y que se tiene de retén por si es necesario hacer algunas reparaciones, ¿no? Y ya, bueno, las conclusiones un poco ya para dejarles es el hecho de que, bueno, la producción de plomo, lo puedo cerrar así, si lo comparamos un poco con todos los asientos, la producción de plomo, en el fondo, por ser un producto no tan estratégico como son unas armas personales, como son un cañón o como son la propia pólvora, y es un producto muy poco perecedero, realmente pues no hubo generalmente hubo pocas, digamos, problemas de provisión. Pero lo que realmente sí que se consigue a través de estos asientos es cubrir toda la demanda nacional, ¿no? Con el hecho de que, bueno, pues el plomo en el fondo no es un problema de provisión en toda esta época. Así que muchísimas gracias por la atención.